Ay, amiguitos, agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy es la revelación más oscura, más perturbadora y más absolutamente devastadora de todo este escándalo. La revelación que nadie esperaba. La revelación que cuando la procesen va a hacer que repiensen todo lo que creyeron saber sobre la historia de Nodal, de Casu y de Ángela desde el principio, desde el mismísimo principio. Desde antes de que Ángela apareciera en esta historia, desde antes de que el videoclip de un vals existiera, desde antes de que el escándalo más grande de la farándula mexicana de los últimos años empezara a derrumbarse en tiempo real ante los ojos de millones de personas que lo siguieron con una atención que no le habían dado a ninguna otra historia en años. Porque amiguitos, hoy Javier Seriani, el periodista que lleva semanas siendo la fuente más explosiva y más verificada de todo este escándalo, reveló algo que va mucho más allá de la amante de República Dominicana. Algo que va mucho más allá del videoclip de un vals y la modelo parecida a Cazzu y el rancho de Texas y las negociaciones de Pepe y la reconciliación de Zacatecas con Flores y Joan Sebastián que vimos ayer con esa mezcla de incredulidad, de preguntas sin respuesta que todos sentimos cuando la vimos. Algo que retrocede en el tiempo, que excava en la historia de estas personas antes de que el escándalo empezara y que cambia completamente la manera de entender el origen de todo lo que hemos vivido en estas últimas semanas. Seriani reveló hoy que Cristian Nodal no solo fue infiel a Ángela con la amante dominicana. Seriani reveló que Nodal fue infiel a Cazzu, que mientras Nodal todavía vivía con Cazzu, todavía era la pareja oficial de Cazzu, todavía era el padre presente de Inti que el mundo creía que era, tuvo un romance paralelo con una cantante emergente de la Ciudad de México que se llama Ardis y que en Instagram tiene el usuario @ardisbaby_LMF. Y amiguitos, si eso ya fuera suficientemente devastador por sí solo, si la infidelidad a Cazzu antes de que terminara su relación ya fuera el golpe más brutal que podría haber llegado hoy, lo que convierte esta revelación en algo completamente diferente, lo que la eleva a un territorio de traición que va mucho más allá de lo romántico y que toca algo profundamente humano y doloroso que todos entendemos de manera visceral, es el detalle que Seriani agregó con una precisión que hace imposible ignorar sus implicaciones. Ardis no era una desconocida para Cazzu, Ardis era su amiga, una mujer cercana a Cazzu, una mujer en quien Cazzu confiaba. Una mujer que conocía el dolor de Cazzu desde adentro porque estaba dentro de su círculo más íntimo. Y esa mujer, amiguitos, esa amiga de Cazzu, fue la que estuvo con Nodal mientras Nodal todavía vivía con Cazzu y antes de que Nodal confirmara su relación con Ángela. Lo que significa que la traición que sufrió Cazzu no fue solo la de su pareja, fue doble, fue simultánea, fue la de su pareja y la de su amiga al mismo tiempo, en el mismo momento, con el mismo hombre. Y cuando Seriani dijo eso con esas palabras tan específicas, lo que dijo fue lo siguiente: lo triste para ella fue doble, tanto de su amiga como de Jorge. Jorge es el nombre real de Nodal, amiguitos. Y esa frase, esa sola frase de Seriani con esas 6 palabras tan precisas y tan cargadas de información real, es la más devastadora que hemos escuchado en todo este escándalo. Porque no habla solo de una infidelidad romántica, habla de una traición doble, simultánea y devastadora que Cazzu vivió sin que nadie lo supiera, sin que el mundo entero que la estaba mirando con lástima después de la ruptura supiera que el dolor era todavía más profundo y más complicado y más personal de lo que parecía desde afuera. Quédense porque lo que viene en los próximos minutos es el análisis más completo y más honesto de todo lo que esta revelación significa y por qué cambia absolutamente todo lo que creíamos saber sobre el origen de esta historia. Denle like ahora mismo si ya están listos para el análisis más completo y más explosivo del día, porque lo que les voy a contar conecta absolutamente todos los puntos de esta historia, de una manera que ningún otro canal está viendo con esta claridad y esta profundidad. Vamos desde el principio. Porque para entender la magnitud de lo que reveló Seriani hoy, para entender por qué la existencia de Ardis en esta historia cambia todo el panorama de lo que creíamos saber, necesitan entender el contexto de cuándo ocurrió esta supuesta relación. Según Seriani, el romance entre Nodal y Ardis ocurrió antes de que Nodal confirmara su relación con Ángela en junio de 2024. Lo cual significa que ocurrió mientras Nodal todavía estaba con Cazzu, mientras Cazzu estaba criando a Inti con la ilusión de una familia que todavía existía. Mientras el mundo creía que la ruptura de Nodal y Cazzu, cuando finalmente se anunció públicamente, fue el resultado natural de una relación que simplemente no funcionó, que las dos personas involucradas simplemente se alejaron.
que el desamor fue gradual y mutuo y que nadie tuvo la culpa de manera específica y concreta. Esa fue la narrativa que el mundo procesó en aquel momento y con la que la mayoría de las personas cerró ese capítulo. Pero si lo que dice Seriani es correcto, si Nodal tuvo un romance con Ardis, la amiga de Kazu, mientras todavía estaba con Kazu, entonces la ruptura de Nodal y Kazu no fue el resultado de un desamor gradual y mutuo, fue el resultado directo o indirecto de una infidelidad. Una infidelidad doblemente agravada porque involucró a alguien del círculo íntimo de Kazu. Y eso, amiguitos, cambia completamente la narrativa de los últimos 2 años de esta historia. Cambia la manera de entender por qué Kazu reaccionó como reaccionó cuando Nodal anunció su relación con Ángela. Cambia la manera de entender el dolor que Kazu ha llevado en silencio durante todo este tiempo, sin que el mundo supiera la profundidad real de lo que estaba procesando. Y cambia la manera de entender a Nodal como figura pública y como persona. Porque, amiguitos, si la cronología que describe Seriani es correcta, la secuencia de eventos es devastadora en su claridad. Nodal estuvo con Kazu durante años. Mientras estuvo con Kazu, tuvo una relación con Ardis, la amiga de Kazu. Esa relación con Ardis puede haber sido uno de los factores que contribuyó al fin de su relación con Kazu, aunque el mundo no lo supiera en ese momento. Luego Nodal anunció su relación con Ángela apenas 2 semanas después de que terminara con Kazu, en un movimiento que el mundo interpretó como una transición rápida, pero que ahora, con la información de Ardis, tiene un contexto mucho más oscuro. Ángela, que en ese momento tenía 20 años y estaba enamorada, no sabía nada de Ardis ni de esa historia. El mundo tampoco lo sabía. Y ahora, casi 2 años después, en el contexto de un escándalo que ya tiene 18 días y que mostró que Nodal puede haber tenido también una amante en República Dominicana mientras estaba con Ángela, Seriani revela que el patrón de infidelidad no empezó con Ángela, empezó antes, con Kazu, con Ardis. Con una traición doble que Kazu vivió en silencio y que ahora finalmente sale a la luz de la manera más pública y más brutal posible. Y amiguitos, yo quiero que se detengan un momento en lo que significa ese patrón, porque un patrón de comportamiento no es un accidente, no es una debilidad circunstancial. No es algo que ocurre una vez en un momento de presión o de vulnerabilidad emocional que cualquier persona puede experimentar. Un patrón es una manera de funcionar que se repite, que se establece en el tiempo, que revela algo sobre cómo una persona entiende sus relaciones y sus compromisos y las personas que eligió para compartir su vida. Y el patrón que estamos viendo en la historia de Nodal, con la información que tenemos ahora, es el de alguien que mientras está en una relación, mientras tiene un compromiso público y privado con una persona, busca conexiones emocionales o románticas con otras. Lo hizo con Kazu y Ardis, lo hizo según las fuentes con Ángela y la amante dominicana. Y ese patrón, amiguitos, es la información más importante de toda esta historia, más importante que el videoclip, más importante que el rancho de Texas, más importante que la reconciliación de Zacatecas. Porque el videoclip puede ser un error de producción, el rancho puede ser una crisis temporal que se supera, la reconciliación puede ser genuina o estratégica según tu perspectiva, pero el patrón no miente, el patrón simplemente es. Y cuando lo ves con claridad, cuando lo ves con todos los datos disponibles, dice algo muy específico sobre quién es Nodal que ninguna postal de Zacatecas con flores y Joan Sebastián puede contradecir. Pero no se muevan porque lo que viene ahora es la parte que conecta todo esto con algo completamente nuevo y completamente perturbador. Porque hay algo en la revelación de Ardis que quiero analizar desde un ángulo que nadie más está tocando, y es la pregunta sobre por qué Seriani eligió revelar esta información específicamente hoy. No la semana pasada cuando el escándalo explotó, no hace 10 días cuando la separación se confirmó. No ayer cuando la reconciliación de Zacatecas hizo pensar a mucha gente que la historia estaba llegando a su fin y que podíamos pasar página, sino hoy, el día después de la reconciliación. El día después de que Nodal publicó Flores y Joan Sebastián desde la casa de Ángela en Zacatecas. El día después de que la narrativa de que todo está bien y que la pareja superó la crisis empezó a imponerse en el espacio público con una fuerza que ninguno de los periodistas que habían confirmado la separación podía ignorar. ¿Por qué hoy? Esa pregunta tiene varias respuestas posibles y todas son igualmente perturbadoras. La primera es que Seriani simplemente obtuvo la información hoy y la publicó tan pronto como pudo verificarla. La segunda es que Seriani eligió publicarla hoy específicamente para contrarrestar la narrativa de la reconciliación.
para recordarle al público que independientemente de las flores de Zacatecas y de Joan Sebastián, hay una historia más larga y más oscura detrás de esta pareja que no desaparece con una postal romántica. Y la tercera posibilidad, la más perturbadora de todas, es que alguien le proporcionó la información a Seriani específicamente hoy, en este momento exacto, con el objetivo de que la revelación de Ardis destruya la narrativa de la reconciliación antes de que pueda consolidarse en la mente del público. Y ese alguien, amiguitos, podría ser cualquiera. Podría ser alguien del entorno de Kazu que quiere que la verdad sobre Ardis salga ahora que el mundo está mirando con más atención que nunca. Podría ser alguien del entorno de Nodal que paradójicamente quiere usar el escándalo para algo que todavía no podemos ver completamente. O podría ser simplemente la verdad buscando su momento y encontrándolo hoy de la manera más cinematográfica posible. Si están disfrutando este análisis, amiguitos, denle like ahora mismo y suscríbanse porque lo que viene a continuación es la parte más importante de todo este video. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora quiero hablar de algo que creo que es absolutamente fundamental para entender todo el panorama, y es lo que esta revelación le hace a la narrativa pública de Ángela Aguilar en el contexto de la reconciliación de ayer. Porque Ángela, amiguitos, en el contexto de esta revelación, es al mismo tiempo la protagonista de la historia y una figura completamente ajena a la parte más oscura de ella. Ángela no sabía de Ardis cuando empezó con Nodal, no tenía manera de saberlo, no era parte del círculo de Kazu, no conocía esa historia. Simplemente fue una mujer joven que se enamoró de un hombre sin saber completamente quién era ese hombre y sin conocer completamente la historia que ese hombre traía consigo. Y eso, en el contexto de todo lo que sabemos ahora, le da a la historia de Ángela una dimensión que va más allá de lo que el público ha estado debatiendo desde que empezó el escándalo. Porque el debate público sobre Ángela siempre ha sido sobre si era cómplice de la traición a Kazu, si sabía que Nodal acababa de dejar a Kazu, si fue la causa o la consecuencia de la ruptura. Pero con la revelación de Ardis, ese debate se hace mucho más complicado y mucho más matizado. Porque si Nodal tenía un patrón de comportamiento que precedió a Ángela, si la traición a Kazu empezó con Ardis antes de que Ángela apareciera en la historia, entonces Ángela no fue ni la causa ni la consecuencia de la ruptura de Nodal y Kazu. Fue la siguiente en una línea que empezó antes de ella y que, según la revelación de la amante dominicana, puede haber continuado durante su propio matrimonio. Lo cual convierte a Ángela, paradójicamente, en alguien que comparte con Kazu algo que ninguna de las dos eligió compartir. Haber sido traicionada por el mismo hombre de maneras diferentes en momentos diferentes, pero con el mismo patrón subyacente que los conecta a todos. Y mientras Ángela procesa todo esto desde Zacatecas, mientras el internet explota con la revelación de Ardis y el fandom de Kazu recibe finalmente la confirmación de lo que sospechaba desde hace 2 años, quiero hablar de algo sobre Kazu que creo que es el elemento más poderoso de toda esta historia y que nunca ha recibido el análisis que merece. Y es lo que significa haber sabido sobre Ardis en privado durante todo este tiempo, mientras el mundo debatía públicamente si el dolor de Kazu estaba justificado o era exagerado. Porque si Kazu sabía sobre Ardis desde el principio, si Kazu llevaba todo este tiempo cargando no solo el dolor de la ruptura pública con Nodal y el nacimiento de Inti y la llegada de Ángela, sino también el peso específico y mucho más íntimo y mucho más personal de la traición de una amiga, entonces el silencio de Kazu durante estos 2 años no es solo dignidad, es algo más poderoso y más complejo y más extraordinario que eso. Es el silencio de alguien que eligió no usar su dolor más privado como arma pública, aunque hubiera tenido todas las razones del mundo para hacerlo. Que eligió no revelar la historia de Ardis, aunque revelarla hubiera validado completamente su dolor frente al mundo que la estaba juzgando y cuestionando. Que eligió construir en lugar de destruir, aunque destruir hubiera sido mucho más fácil y mucho más comprensible y mucho más humano dadas las circunstancias. Y esa elección, amiguitos, ese silencio específico y deliberado sobre una traición tan específica y tan dolorosa, es la demostración más elocuente del carácter de Kazu que esta historia ha producido en 2 años. Y mientras Kazu mantuvo ese silencio extraordinario, mientras construía su imperio y criaba a Inti y llenaba estadios en países que antes no la conocían, la verdad sobre Ardis esperaba, paciente, sin prisa, sabiendo que la verdad siempre llega. Y hoy llegó, a través de Seriani, en el momento más inesperado y más cinematográfico posible. El día después de que Nodal publicó Flores en Zacatecas, el día después de que el mundo empezó a creer que quizás todo estaba bien.
Y cuando llegó, amiguitos, cuando la verdad sobre Ardis finalmente salió a la luz pública después de 2 años en el silencio más privado, lo que reveló no fue solo una infidelidad más en la larga lista de escándalos de este triángulo. Reveló la profundidad real de una historia que el mundo nunca conoció completamente. La profundidad real del dolor de Kazu, que fue el doble de lo que el mundo sabía. La profundidad real del patrón de Nodal, que empezó antes de donde todos creían que empezaba. Y la profundidad real de lo que Ángela eligió perdonar ayer en Zacatecas, sin saber quizás todo lo que había que perdonar. Y eso, amiguitos, esa profundidad que hoy se reveló de golpe después de 2 años de silencio, es el momento más importante de toda esta historia, más importante que el videoclip, más importante que la separación, más importante que la reconciliación, porque es el momento en que la verdad completa finalmente se sienta en la mesa y le exige a todos los involucrados que la miren de frente. No olviden darle like a este video si llegaron hasta aquí, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita porque esto no ha terminado. La revelación de Ardis es el inicio de una nueva fase de este escándalo que puede ser más explosiva que todo lo que vivimos antes. Seriani tiene más información, el fandom de Kazu tiene ahora munición nueva y verificada. Ángela tiene que procesar lo que significa esta revelación en el contexto de su reconciliación con Nodal. Y Nodal, que ayer publicó flores, y Joan Sebastián desde Zacatecas, como si todo estuviera bien, tiene hoy una revelación de Seriani que pone en cuestión no solo su matrimonio con Ángela, sino la historia completa de su relación con Kazu y el origen real de todo lo que estamos viviendo. Voy a estar aquí para contárselos todo en tiempo real, sin filtros, sin censura, con el análisis más completo y más honesto que van a encontrar en cualquier canal. Nos vemos en el próximo video.